Dicen que hubo una hora que el hospicio quiso olvidar, que cuando las manecillas señalan el número marcado, alguien se apaga como una vela. Hoy, en este episodio, iremos tras la historia del reloj de la muerte y de las sombras que, según cuentan, nunca han abandonado sus pasillos. Bienvenidos a Voces de lo Oculto MX. Hoy nos adentraremos en uno de los lugares más emblemáticos y al mismo tiempo más aterradores de la ciudad, el Hospicio Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad y conocido por sus impresionantes murales de José Clemente Orozco. Sin embargo, tras su belleza arquitectónica y artística, esconde historias de sufrimiento, encierro y presencias que aún hoy parecen caminar por sus pasillos. Entre esas historias, una destaca sobre todas: el reloj de la muerte, un antiguo mecanismo que, según la leyenda, nunca debía detenerse. Se dice que cada vez que las manecillas se paran, alguien dentro del hospicio pierde la vida y una sombra aparece para llevarse su alma. En el corazón antiguo de Guadalajara existe un edificio que conjuga arte y abandono, belleza y memoria dolorosa. Es el Hospicio Cabañas. Dicen que bajo sus bóvedas, además de los ecos de Orozco, existen un compás prohibido, un reloj al que llamaron el reloj de la muerte. Hoy recorreremos sus patios y subiremos a su torre, escuchando relatos que hablan de manecillas que se detienen y sombras que aparecen cuando nadie las espera. Quédate si te atreves. Lo que oirás mezcla historia, testimonios dramatizados y escenas que muchos prefieren no contar en voz alta. El Hospicio Cabañas fue fundado a principios del siglo XIX como un albergue para huérfanos, ancianos y personas vulnerables. Su arquitectura neoclásica y los murales de José Clemente Orozco lo convirtieron en un referente cultural y en 1997 en Patrimonio de la Humanidad. Hoy funciona como Museo Cabañas y Centro Cultural, pero su historia incluye décadas de historias tristes y muertes dentro de sus muros. Entre las muchas historias que circulan sobre el hospicio, una se volvió implacable en la memoria popular: la del reloj de la muerte. Relatos locales cuentan que en la fachada se instaló un reloj monumental que, en momentos determinados, se detenía sin falla mecánica aparente. Cada vez que eso ocurría, alguien del hospicio moría esa misma noche. Huérfanos, ancianos, internos, y la comunidad empezó a susurrar que el mecanismo marcaba algo más que la hora. La réplica de estos relatos aparece en piezas periodísticas y en compilaciones de leyendas locales. Algunos informes indican que el reloj generó tal temor que finalmente fue retirado en la década de 1950, tras años de historia que conectaban sus fallas con defunciones inexplicables. Imagina subir la escalera de piedra hacia la torre. Hace frío, una mezcla de humedad, polvo y algo que los presentes describen como un olor a cera vieja. Llegas a la sala del reloj, engranajes gigantes, poleas, un péndulo increíble que alguna vez marcó el pulso del hospicio. Cuando las manecillas se frenan, dicen, el silencio cae con violencia y los corredores se quedan inmóviles,
como si el mismo aire hubiera sido detenido. Una enfermera de turno recuerda que la noche en la que el reloj se detuvo, vio sombras que no obedecían a ninguna luz, figuras alargadas y proyectadas sobre paredes huecas que entraban y salían de las habitaciones sin pisadas audibles. Otro relato recoge que una madrugada de tormenta, las campanadas salieron fuera de su horario y, a la mañana siguiente, encontraron a un niño inmóvil en su cama, con una pequeña marca en la almohada, como la huella de una mano fría. Las historias se multiplican, pasillos en los que los pasos se escuchan sin figura, relojes secundarios que marcan tiempos distintos, monitores que se silencian y vuelven a latir sin que nadie los toque. Para muchos empleados y vecinos, el nombre reloj de la muerte resume el miedo, no por lógica, sino por la repetición de coincidencias que nadie pudo o quiso explicar. Todos los testimonios que aparecen a continuación han sido recreados con fines dramatúrgicos y representan relatos típicos recopilados en la tradición oral. Los nombres e identidades son ficticios y sirven para ilustrar el tipo de experiencias que suelen narrarse sobre este enigmático lugar. Soy Julia. Aquella noche la lluvia golpeaba los patios y el reloj se detuvo aproximadamente a las 2:12 de la madrugada. Lo recuerdo porque el silencio fue tan denso que parecía que nada podía respirar. Al poco tiempo, la luz de la sala de pediatría parpadeó y vi una sombra que pasaba por la puerta. Una silueta pequeña que se inclinó sobre la cuna de un niño. Lo siguiente que sé es que el monitor dejó de pitar y cuando corrí, el niño estaba frío. No había huellas, no había nadie más. Desde entonces, cuando escucho un reloj fuera de tiempo, mi cuerpo se tensa. Yo trabajé años en la puerta. Una madrugada, el reloj tocó 3 veces. Cuando no le tocaba, salí a revisar el patio y vi algo que no puedo explicar. Sombras alineadas, como quien hace fila para entrar. Al día siguiente, se supo que un anciano había muerto en la sala 7. Muchos preferían no hablar, pero tampoco querían estar solos en la torre. Como guía, muestro el mural del hombre de fuego todos los días, pero una vez, al cerrar, subí a la torre para apagar las luces y escuché el tic-tac del reloj. Cuando ya no debía sonar, vi la puerta de la torre moverse y al abrir, una nota arrugada cayó del suelo. La hora se acorta, decía, no la toqué. Días después, la enfermera que me acompañó aquella noche enfermó sin razón aparente. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando la hora no fluye como debería? Las historias que acabamos de escuchar combinan relatos orales, memoria institucional y transformaciones culturales propias de lugares con un pasado cargado de dolor. Desde una perspectiva histórica, sabemos que el Hospicio Cabañas albergó a huérfanos, ancianos y enfermos durante más de un siglo. En contextos así, la probabilidad de un patrón de muertes es alta, simplemente por la naturaleza de la población atendida. Existen múltiples historias que se cuentan en este mítico lugar. Por ejemplo, la del interno Miguel, quien era un huérfano que creció en el hospicio en los años 60. Una noche, mientras caminaba hacia la capilla, el reloj se detuvo. Él recuerda que el ambiente se volvió gélido y que el aire parecía más pesado. En ese momento, escuchó pasos detrás de él y al voltear, vio un grupo de sombras marchando en fila, atravesando el corredor como si fueran una procesión de fantasmas. Al frente, una figura encapuchada que llevaba lo que parecía una campana negra que no sonaba,
pero hacía vibrar el aire. Esa misma madrugada falleció uno de los ancianos que dormía en el cuarto contiguo. Miguel nunca olvidó lo que vio y juró que las sombras eligen a quién llevarse cada que el reloj se detiene. También se conoce una historia que ocurrió en los años 90, la de una restauradora llamada Verónica, quien fue contratada para trabajar en los murales de Orozco dentro del hospicio. Una noche, mientras hacía labores en silencio, escuchó cómo el reloj dio una campanada extraña, grave, como si estuviera desgarrando el aire. En ese momento, una de las pinturas pareció cobrar vida. Las sombras pintadas en los murales comenzaron a moverse, estirándose fuera de las paredes. Entre esas sombras apareció la de un rostro cadavérico que murmuró su nombre. Verónica. Verónica. Días después, Verónica murió en un accidente automovilístico. Sus colegas aseguraron que, la noche anterior a su muerte, ella confesó que cada vez que cerraba los ojos, veía esas mismas sombras rodeándola. Hoy, el Hospicio Cabañas es un centro cultural y turístico. Miles de visitantes entran y salen de sus salas todos los días, admirando los murales de Orozco y la arquitectura imponente, pero pocos saben que, en lo alto de la torre, aún sigue allí el reloj de la muerte. Dicen que en las madrugadas silenciosas, el tic-tac se vuelve irregular, como si dudara en continuar, y algunos trabajadores nocturnos aseguran que las sombras todavía caminan por los corredores. La pregunta queda en el aire. ¿Será el reloj el guardián de las almas que habitaron allí? ¿O el verdugo que decide cuándo deben marcharse? Si alguna vez visitas el Hospicio Cabañas y notas que el reloj se ha detenido, tal vez no estés solo y quizás las sombras ya te estén observando. ¿Crees que el reloj marcó el destino o solo es coincidencia? ¿Has visitado el Hospicio Cabañas y notaste algo extraño? Cuéntamelo en los comentarios. Tus relatos podrían aparecer en futuros episodios. Suscríbete, comparte y activa la campana para seguir explorando los misterios de Guadalajara. Gracias por acompañarnos durante este episodio y que pasen una excelente noche.